Este video no es tanto un tutorial de PHP, sino que quiero mostrarles algo en que he estado trabajando este día. Como en videos posteriormente les voy a enseñar el MVC, que es el modelo vista controlador para desarrollar en PHP. Pero siempre había querido yo desarrollar así, digamos, mi propio framework, entre comillas, para poder hacer un MVC. Y en este caso, ahora me decidí, estuve viendo ahí, analizando cómo funciona el no framework y cómo funciona el MVC para empezar a desarrollar, digamos, mi mini framework, un mini núcleo sobre para poder facilitarme la tarea de crear un modelo vista controlador. En este caso, estuve ahí realizando algunas pruebas, digamos, llevo como hora y media analizando y organizando el código para poder crear mi propio núcleo, mis propios métodos, mis propias clases para poder hacer esto. En este caso, lo que he creado hasta el momento, tengo el núcleo en esta carpeta core, donde almaceno lo que es el controlador base, la conexión a la base de datos, el loader, que en este caso, bueno, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner cargador de modelos. Este es el que me carga los modelos y este es el que me carga las vistas. En este caso tengo las tres carpetas para los controladores, los modelos y las vistas. Por el momento es lo único que llevo, pero realmente me ha funcionado de la manera que lo estoy haciendo. Y espero en un futuro poder desarrollarlo más y tal vez crear mi propio framework, aunque realmente PHP está lleno de framework en el mercado, pero me gustaría hacer así mi propio para trabajar. Sí, es algo que siempre he querido hacer. En este caso, bueno, acá tengo yo bueno, vamos a ver primero el núcleo. En el caso del controlador, yo aquí tengo mi clase llamada controlador. Tengo mi función constructora, que es la única que tengo acá. Yo estuve analizando algunos frameworks, cómo funciona. Realmente yo solamente he trabajado un poco con Laravel y el que conozco un poco más es Codeigniter. Y viendo ahí los códigos y analizando realmente, así, utilizando más aquí este, este código yo lo hice completamente desde cero. Solamente analizando cómo funciona el modelo, el desarrollo en MVC. En este caso acá tengo, bueno, para poder llamar un controlador y un método, me baso en dos variables tengo que se envían por método get. Tengo el action, que es el método que se va a ejecutar, y una variable llamada controller, que es el controlador que voy a llamar. Y eso yo lo capturo acá. Aquí capturo el action if get, si se ha recibido vía get, y si existe se ha definido lo que es la variable action. Y entonces el action me va a representar el método que se va a ejecutar. Lo almaceno mejor en una variable por conveniencia y primero verifico si el método existe. Si el método existe, como el método existe, primero recibe un objeto. En este caso, como se va a evaluar a sí mismo, incluyo this. Y luego llamo el método a ejecutar. Entonces, si el método existe, entonces llamo ese método con this action. Aquí utilizo variables dinámicas para convertir la variable en una función. Si no, simplemente muestro sitio no encontrado. Esto lo puedo mejorar realmente para que no me muestre algo estático y sea personalizable el mensaje por el usuario. En este caso de que no se haya definido el action y solo se haya enviado el controller, entonces voy a llamar, cada controlador va a tener un método llamado index, que es el que se va a llamar por defecto. En este caso, si no se define el action, voy a llamar el index. Acá tengo un controlador. Voy a mostrarles un controlador por acá, que es el de contactos. Entonces en el de caso de contacto tenemos la clase contactos que extiende a controlador, va a heredar todo de él. Y voy a llamar el constructor padre. En este caso acá tengo mi public function index, que va a ser el primer método que se va a llamar si yo no defino ningún otro. Entonces acá tengo mi clase loadModel para cargar un modelo, para poder conectarme a la base de datos. Pero primero vamos a ver lo que es el contactos.php. En este caso, si yo entro acá a localhost podb, entonces me va a llamar directamente el archivo llamado contactos.php. ¿Por qué razón me está llamando ese por defecto? Porque ese definí en mi índice. En este índice, podemos decir que sería mi enrutador. Podemos decirlo. Este sería el archivo principal que se va a ejecutar, que me va a llamar todos los, todos los otros, todas las otras clases. En este caso aquí tengo require
para poder llamar el controlador, el, el núcleo de la base de datos, para cargar los modelos y para cargar las vistas. En este caso, acá es donde defino mi controlador índice, que es contactos. Por esa razón me está llamando ese. En este caso, acá también tengo otro controlador llamado inicio. Bueno, teléfonos, voy a escribir. Porque ese ya tengo una vista. Si yo escribo teléfonos, entonces es ese que me va a mostrar. Aquí tengo una vista donde me muestra unos números de teléfono. Y en este caso, bueno, si se ha definido el controlador, entonces simplemente lo va a incluir. Si no se ha definido, entonces va a llamar bueno, si yo he definido un controlador por medio de la variable, entonces voy a llamar a ese controlador. Pero si no se ha definido, entonces yo voy a llamar a mi controlador índice y voy a crear mi objeto nuevo para que se pueda ejecutar el método principal de ese controlador. Y bueno, por acá voy a la segunda parte. Ahora voy a la base de datos. En el caso de la base de datos tengo una clase llamada DB. Esto lo puedo mejorar porque toda la configuración la hago acá. No tengo, digamos, un núcleo principal para la base de datos, sino que es solo un archivo de conexión acá. Eso lo puedo mejorar. Pero acá tengo los datos principales para la conexión por medio de PDO. Acá tengo mi loader, que va a ser para cargar los modelos. En este caso, como acá tengo dentro de contactos, tengo el loader new load model, que recibe como parámetro el nombre del modelo que yo quiero cargar. Es como se encuentra acá. Simplemente en el constructor yo llamo a ese modelo. Eso es todo, sin la extensión, simplemente con el nombre. Y por conveniencia yo le he dejado que el método se tiene que llamar como se llama el archivo. Si el archivo se llama contactos.php, la clase se tiene que llamar contactos, tomando en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Absolutamente para cualquiera de las clases. Y los nombres de los archivos. Entonces en este caso, bueno, estaba acá en el loader. Bueno, simplemente voy a llamar al modelo que quiero ver. Y entonces en este caso, acá como ya cargué el modelo, ya puedo acceder a aquí creo en la instancia del modelo. Y acá tengo, bueno, y aquí voy a llamar el modelo que he creado donde se encuentra la función, el método para poder extraer los contactos. Entonces en este caso estoy llamando el archivo llamado contactos model, que ese lo tengo acá en la carpeta model. Acá tengo contactos model, que tengo class contactos model que extiende a db. Voy a llamar el constructor de db porque ahí se encuentra el código que me crea la conexión. Y acá tengo mi función pública de getContactos para poder llamar los contactos. En este caso me devuelve un array de todos los números, bueno, de todos los contactos que se encuentran en la base de datos. Y bueno, pues estaba a veces era en contactos. Entonces voy a llamar eso. Y entonces en este caso, aquí simplemente, bueno, esta variable realmente no la necesito. Puede ser que después la necesite. Para llamar una vista, he creado aquí mi clase llamada views, que recibe como parámetros en el constructor el nombre de la vista a visualizar. Y en este caso, después los datos que se van a pasar a la vista. En este caso solamente lo he dejado que se pueda solamente enviar uno. Y queda estrictamente a que cuando reciba la vista los datos se va a llamar data, pero dentro de data va a haber un índice con el nombre de la variable que estoy enviando. En este caso estrictamente existe la variable data, pero dentro de data va a existir un índice llamado contactos. Eso lo voy a mejorar para no tener que llamar data y el índice contactos, sino que directamente poder llamar contactos. Entonces en este caso, bueno, aquí puedo visualizar los contactos. Acá los tengo. Y eso se carga a la vista que se encuentra acá. Tengo, bueno, en prueba.php, porque ese es el archivo que estoy llamando. Acá tengo prueba, new views. Acá tengo el archivo prueba.php y le envío la variable. Entonces en este caso aquí puedo visualizar que tengo la variable data y tengo el índice contactos para poder ver los datos que se encuentran en él.
Bueno, bueno, y aquí en el índice, bueno, aquí donde incluyo todos los datos, creo que no me falta nada. Entonces, ahora les voy a demostrar cómo crear un controlador, un modelo y una vista para poder ver los datos. En este caso, creo que aquí tengo otra tabla. Show tables. Tengo usuarios. Voy a ver qué datos tiene usuario. Tengo ID usuario, nombres, apellidos, contraseña. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear mi modelo. Lo voy a llamar usuarios model.php. Y aquí puedo hacer algunas mejoras porque el archivo lo puedo llamar directamente, pero puedo mejorar. Como apenas lo empecé a desarrollar, usuarios model que extienda a db. Aquí no necesito hacer ningún require porque dentro del índice yo ya estoy llamando ese archivo. Acá lo tengo. Dentro del índice automáticamente ya se está llamando. Porque es obligatorio que se vaya a ir, pero puedo hacerlo opcional. Si no se van a utilizar base de datos, que sea opcional de que me vaya a cargar esa clase. Entonces, en este caso voy a escribir aquí function construct. En este caso, como va a heredar, obligatoriamente tengo que hacer el panel construct para poder crear mi conexión. Aunque esto podría no necesitarlo realmente. Si yo dentro del constructor, bueno, siempre voy a necesitar este panel construct. Entonces ahora voy a crear mi función public function get usuarios. Entonces le voy a dar aquí, voy a crear una variable llamada datos, va a ser igual a this MySQL, que es el nombre de la variable pública que se encuentra en la conexión. Eso lo puedo mejorar. Query select asterisco from usuarios. Le doy return datos fetch all para que me devuelva directamente el array. Entonces aquí ya tengo mi modelo creado. Ahora voy a crear mi controlador. Usuarios.php. Igual me voy acá, class usuarios que extiende a controllers. Voy a crear mi función constructora, porque sin esto no voy a poder hacer nada. Parent construct. Ahora voy a crear mi función índice para no tener que enviar el action. Function, public function. Public function index. Y en este caso lo único que voy a hacer es, bueno, primero voy a cargar el modelo. Loader, esta variable posiblemente después la vaya a ocupar si yo creo método dentro de él. New load model. Y aquí voy a escribir el nombre del modelo que voy a llamar usuarios model. Entonces voy a crear mi instancia de usuarios model. Usuarios model va a ser igual a new usuarios model. Entonces ahora voy a llamar mis datos usuarios va a ser igual a usuarios model get usuarios. Y acá ya tengo mis datos. Entonces ahora voy a llamar mi vista. View va a ser igual a new views. Creo que lo voy a dejar mejor en singular en lugar de plural, porque solamente voy a llamar una vista. Entonces en este caso voy a llamar mi vista. Puedo utilizar una ruta relativa dentro de views, o puedo llamar el archivo directamente. Entonces en este caso mejor dentro de una carpeta el archivo usuarios index.php, y voy a enviarle los datos con compact para que me le asigne un nombre al índice. En este caso sería usuarios. Entonces en este caso ya que tengo mi controlador, ahora voy a crear la vista. Me voy acá, voy a crear mi carpeta llamada usuarios y mi archivo index.php. En este caso solamente voy a mostrar los datos que estoy capturando, simplemente con un printr data. Entonces ya con esto ya tengo mi modelo, mi vista y mi controlador. Entonces para poder acceder a él voy a tener que llamar mi controlador, controller, igual este sería usuarios. Class controller encontrar en usuarios.php.
me equivoqué por acá. Usuarios.php. Dice class controller. La línea 3. No recuerdo si le puse controller o controllers. Core controller. Ah, es controller. Por eso no me lo encontraba. Voy a tener cuidado con eso de los... Ese era... Con los singulares y plurales voy a tener cuidado. Para no confundirme. Vale. Entonces si recargo acá. Acá ya me está mostrando los datos de todos los usuarios que se encuentran en la base de datos. Pero acá tengo el array llamado data. Y acá tengo el índice llamado usuario, que es el nombre de la variable que yo envié. Así que este es el mini framework entre comillas que he estado haciendo. Bueno, que realmente hay muchos frameworks muy sencillos que solamente hacen esa cosa, lo básico de hacer el MVC. Espero voy a seguir desarrollándolo para ver qué logro hacer, incluir algunos otros métodos, otras funcionalidades, más que todo para la base de datos, también un poco de seguridad para las sesiones, pero voy a ver. Realmente, bueno, creo que como en hora y media aproximadamente hice esta estructura y realmente me está funcionando como se espera. En el caso de las URL puedo mejorarlo para evitar que se vea así, pero sería con URLs amigables. Bueno, en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar este avance que he realizado. Así que esté pendiente de los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal.